muy, como te digo, muy despreocupada con ese asunto. No tiene nada que ver conmigo. Porque se desesperan, ¿verdad? Algunos no escriben nunca más, como le pasó a un profesor de lo que era el departamento de francés, y terminó suicidándose porque no podía escribir. No, eso no. Porque yo creo que también tenemos que tener una leve comprensión de lo que es la inspiración, de lo que es la creación artística, ¿verdad? Y evidentemente esa creación artística da un impulso que puede ser completo o puede ser incompleto. Y entonces fíjate, cuando yo ya no me dan ganas de escribir, está bien, me voy a comer algo, me pongo a bailar, pasan los días, miro televisión, no me importa, porque igual que cuando hago mi trabajo crítico, ¿verdad? Que estoy en medio de un texto teórico y entonces ya no puedo, está bien, voy a dormir y al otro día aparece el concepto, y yo estoy segura que a ustedes también les pasa, porque hay una especie de fermentación a nivel cerebral. Eso es, ¿verdad? Que seguramente algo no cuaja en este momento, pero va a cuajar después. Entonces mi consejo sería no preocuparse en absoluto, ¿verdad? Y también de repente uno escribe cosas. Yo empecé a escribir algo sobre una mujer que se llamaba Lola y que era ya anciana, qué sé yo, y lo dejé. Ahí está, no sé cuántas páginas serán, porque de repente me aburrí. Ya, se acabó. Entonces tampoco uno tiene que tomar cada palabra, cada página que escribe como polvo de oro. O sea, no, porque pueden ser un entrenamiento que uno está haciendo, ¿verdad? No tiene que tener una finalidad así tan rígida, ¿verdad? Bueno, creación de personajes. Yo diría que los personajes ejercen de manera bastante espontánea, ¿ya? Por ejemplo, en mi novela Muñeca Brava, yo estoy pasando, porque a mí me gusta escribir a mano, estoy pasando una paginita sobre una mujer, una mujer de edad, de origen mapuche, porque esta es una novela sobre la dictadura, que era la cocinera del prostíbulo, donde ocurre todo, ¿no? Y voy terminando y escribí 2 horas más sobre ella, pero resulta que ella se escribió sola. Yo no lo había planificado para nada. No, son cosas que simplemente se dan, ¿no? Bien, ahora yo creo que lo único importante es prestarle atención a la coherencia del personaje. Eso sí es importante, ¿ya? Ahora, tú puedes llegar y escribir, y en la revisión del texto prestarle atención a eso, ¿ya? O sea, yo diría, nunca dejen atrás, nunca interrumpan la inspiración. Después se puede cortar, se puede borrar, se puede agregar, ¿verdad? Pero ese primer impulso es muy importante, porque es muy creativo, es muy espontáneo, es muy inconsciente, es todo lo que el mundo nuestro no es. Entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, un crítico, Mikhail Bakhtin, dice que los escritores, que los novelistas somos ventrílocuos. O sea que aquí está el muñeco y yo soy la que le estoy dando voz, ¿verdad? Y creo absolutamente en eso.
porque a ustedes también les pasará, uno se empapa en el personaje empieza a hablar solo, empieza a inventarse una historia sola, ¿verdad? Entonces, como ventrílocos estamos transmitiendo las voces y estamos hablando de subjetividades, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, ahora, esa coherencia debe existir, creo yo, incluso en el caso de un personaje totalmente incoherente. Bueno, si es totalmente incoherente, tendrá que ser coherentemente incoherente, ¿ya? Porque también se trata como de moldear una figura, ¿no? De crear un ser humano. Entonces, es importante que ese ser humano responda a ciertos tipos de personas, de alguna manera, o sea, si es un criminal en serie, si es una mujer sumisa con el marido, si es un Don Juan, etcétera, ¿no? Tienen ciertas características y de alguna manera uno los construye. Ahora, también existe el peligro de crear un estereotipo y eso tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Es decir, no crear estereotipos, hacerlo complejo, etcétera, etcétera. O convertirlo en un títere, esa otra posibilidad si queremos reírnos de algo, ¿no? Bien, entonces eso de hacer tablas describiendo cómo van a ser los personajes, en mi caso no funcionaría para nada. Pero puede que haya escritores que lo hacen, no tengo idea. Eso sí que nunca me han dicho, no sé, ¿verdad? Bien, dejar el personaje que fluya, muy importante, ¿ya? Bien, el proceso que yo creo que es más racional, más consciente, es la revisión del manuscrito o la revisión del primer capítulo, ustedes quieran, ¿no? Pero generalmente yo diría que todos deberíamos terminar la novela, dejarla unos días, porque uno se enamora de lo que escribe, incluso se lo empieza a aprender de memoria. Entonces lee y le parece estupendo. Ah, sí. ¡Qué bien estuve aquí! Bueno, pero no, por supuesto que no estuvimos bien. Estuvimos regular, o bien, pero no estupendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenía una cierta distancia y para mí, insisto en que todo esto tiene que ver conmigo nomás, para mí es muy importante en ese momento imaginar a un lector. O sea, recién empiezo a pensar en que esto va a ser recibido como un texto de comunicación, ¿verdad? Bueno, y yo siempre pienso en alguien muy específico. Suponte una sobrina mía que es muy buena para reírse, una amiga que es editora de tal y tal parte, mi marido, que incluso ahora ya no está, cosas así, ¿no? Realmente hacerlo bien específico, obvio que tiene que ser una persona culta, que le gustan las novelas, ¿ya? Bueno, pero cuando tú lo lees y ya este texto no es tuyo, es un artefacto que está ahí sentado, en ese momento, fíjate, aparecen unos errores que tú te quedas con la boca abierta. Palabras repetidas en un mismo párrafo, ¿verdad? Volvió, en vez de al regreso o lo que fue, ¿no es cierto? Ya, entonces esas palabras que se repiten, ¿ya? Puntuación, o sea, que falta una coma, que no muchas comas, etcétera, ¿no? Aquí debería haber un nuevo párrafo. Dos cosas un poco mecánicas, pero que son importantes, ¿verdad? Sinónimos para las palabras que repetimos, ¿verdad?
ampliación de ciertos elementos. O sea, de repente tú dices, oye, esto no está bien. Y a veces automáticamente, fíjate, a mí por lo menos me pasa, y me pasó con los textos de ustedes también. O sea, de repente yo le sigo para adelante. No sé si es a veces es por el ritmo de la frase. Si una frase muy así, choppy, entonces, o para dar más información, ¿no? También, por supuesto, editar, cortar. Ese lector específico, ¿verdad? Tu amiga de Madrid, Raquel, se puede aburrir con esta cosa tan larga y que no lleva mucho, ¿no? Entonces lo voy a cortar. O un elemento que de repente dice, pero esto tendría que ser símbolo de... Entonces lo trabajas un poco más, ¿no? Bien, y fundamental creo yo también el idiolecto de los personajes. Todos hablamos de manera diferente. Nuestro idiolecto, nuestro hablar, está condicionado por factores sociales, genéricos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, tener a un personaje, vamos a decir, a un vagabundo que dice, mi faz revela toda la angustia que llevo por dentro. Probablemente no. Mira mi cara, ¿no estáis viendo que estoy totalmente jodido? Creo que esa flexibilidad es fundamental para todos los novelistas del mundo. ¿Ya? Bien, terminé. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Tienes alguna pregunta? Perdón, una vez escuchamos a un poeta en una clase, en un video chat. Supongo que con la poesía es muy diferente, ¿verdad? Pero él nunca se corrige. Todo lo que escribe, así lo deja y para él es válido y publicable. De hecho, lo publica. Todo. O sea, yo me quedé muy impresionada. Absolutamente todo lo que escribe, así se queda. Qué raro, fíjate, porque yo todos los poetas que conozco hacen lo contrario. Ajá, claro. Incluso me han regalado libros donde me dicen, oye, es que aquí ya no debería ir esto. Es Jorge Tellier, por ejemplo, ¿no? Que tengo muchos libros de él. Y a mano me ponía, María Luisa Bambal también, ¿no? A mano me decía, no, pero fíjate que en la página tanto esto está mal. Y me lo hacían con la mano, ¿no? Entonces bueno, es su método. Pero en general yo diría que no, que los escritores revisamos mucho. Ustedes cuando escriben un paper también revisan mucho, ¿no? Sí. Debería. Es parte de la escritura, ¿no? Sí. Pincel, Sí, para allá, para acá. Sí, yo también me asombré mucho. Claro. Yo también. Más preguntas. Yo no escribí mucho. Yo me asombré más. Estuvimos varias en esa Sí. plática y... No porque me regañó. Ah, sí. Por otra cosa. Porque a veces la pregunta. O como, Sí. porque le dije que dónde sacó, cuando fue que se dio cuenta de la inspiración que tenía como poeta. Dije, no, no me acuerdo. En fin. Ah, Bien, ¿algún otro comentario o pregunta para que empecemos a sí. hablar de los textos? Bueno, yo tengo una pregunta. Dos, pero una mejor primero. ¿Alguna vez le ha tocado a usted empezar a escribir, digamos, con la idea, voy a escribir una novela, pero que ya no sienta como que no es material y que diga, mejor lo hago cuento, aquí lo corto? O viceversa, que empiece a escribir un cuento y que lo transforme en novela porque hay mucho material o mucho que escribir. ¿Le ha tocado? Sí, por supuesto. Ok. Por supuesto, incluso te sientas a escribir un cuento y de repente dices, te siento una novela. Ok. Ahora, difícil, ¿verdad? Aquí en esta conferencia magistral, hablar de la intuición, pero realmente todo artista tiene una gran intuición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos la intuición? Yo creo que no hay explicación, ¿verdad? Es algo así medio
resbaladizo, pero obvio que, bueno, ya sabemos que nuestra cultura no alcanza a lidiar con todo, ¿no? Entonces eso es un enigma. Ajá. También otra pregunta que tenía. Bueno, no que alguien tenga otra pregunta y no quiero acabar el tiempo. Dale, dale. Pero No, está bien. con respecto a la edición, ya que comentaba ahorita de que escribes a mano, entonces me imagino como, no sé cuándo hayas empezado a escribir, pero eso a la computadora pues, es algo nuevo. Entonces antes escribían de la mano a máquina, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha influido para la edición el poder escribir en una computadora y editar fácilmente que poder transcribir algo en una máquina de escribir y el tener que reescribir toda la hoja para cambiar una palabra? Es como más... Bueno, pero en la computadora es muy fácil cambiar una palabra. Sí, pero antes, digo, ¿qué tanto ha influido como en eso para el decidir cambiar algo? Sí, mira, yo todos mis libros, creo que he escrito 25 libros ya, en todos mis libros yo los he escrito a mano. Es como me gusta. Me carga esa pantalla iluminada que me dice, escribe, escribe. ¡Qué mierda! ¿No? Para mí la escritura es placer, es muchas cosas. Entonces, suponte, a mí me gusta escribir en la cama, como hacía Anaïs Nin, una escritora francesa muy erótica, ¿no? Bueno, pero me encanta porque, mira, Buen tip. Ay, de todo tipo. ahora si estás escribiendo un paper, mucho más. Porque en la cama están todos los libros que voy a citar, o en el suelo. Entonces, Pero no se duerme. Yo creo que con los libros los brazos. Venga, ahora lo que... Mira, siempre me ha gustado el lápiz, siempre. O sea, yo tenía, suponte, 8 años, y porque estaba aburrida, porque la verdad es que soy escritora porque la vida me aburría mucho. Todavía me aburría. Pero entonces, para estar ocupada, porque me gusta tener las manos ocupadas, tejer, ese tipo de cosas. Entonces soy muy compulsiva en ese sentido. Entonces, ese verano, como ya se habían acabado todos los libros de matemáticas que tenía mi padre, que tenía que hacer ejercicio, dije, voy a copiar todos los apellidos raros de la guía telefónica. Entonces, me gusta, eso es. Ahora, cuando paso a la computadora, ahora, por supuesto que es muy fácil en el papel, ¿verdad? Entonces, y escribes arriba, ¿ya? Lo reviso varias veces. Cuando voy a la computadora y lo veo impreso, siempre me dice más acá, menos acá, cambiar esta palabra. Pero ya estoy relajada. No estoy en el proceso de creación, ¿te fijas? Estoy como en el proceso de edición. Ahora, cuando uno presenta una novela, y estaba esa pregunta en algún momento, lo del editor, ¿verdad? Bueno, los editores son terribles. Son absolutamente terribles. Y lo más trágico es que casi siempre tienen la razón. Entonces, ponte en un cuento que tengo sobre Guatemala, que empieza con una violación del conquistador español a la indígena, ¿verdad? Entonces ahí yo pongo, ella hace una mención de el invasor de mi patria. Entonces el editor dice, no. Patria es una palabra demasiado moderna. Si estás... Claro, por supuesto. Ponle tierra entonces, por favor, ya. ¿No? Pero sí, uno se enoja con los editores, les agradece, o de repente pelea. Pero suponte que alguien me diga, oye, nunca me han dicho saca este párrafo, nunca me han dicho eso. Pero suponte que me dicen, omite entre paréntesis. No se puede omitir, por tal y tal razón.
Entonces ahí, ya. Oh. Sí, sí. O sea, pero claro, ahora. Profesor, yo quería preguntarle acerca de su primera novela. Más allá de las máscaras. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que decidió, esto va a ser una novela? O sea, cuéntenos, así que estaba haciendo, que dijo, un cuento, novela. No, novela. ¿Cómo fue el proceso desde que empezó la primera palabra Sí, novela. hasta que lo publicó? Novela. ¿Y el proceso? Sí. Ahora lo que pasa es que yo estaba realmente espantada de saber que las mujeres latinoamericanas habíamos sufrido tantos traumas, tantas injusticias, que la ciencia, suponte, por ejemplo, ¿no? que las ciencias de la biología, del cuerpo humano, etcétera, etcétera, habían discriminado tanto contra la mujer, ¿verdad? Que histeria venía de la palabra útero, bueno, ya era eso una clase entera. Sí, yo quería escribir una novela y la primera página de esa novela dice: esta historia no tiene nada que ver con la historia de los hombres. Y empiezo a hablar de los manuscritos en una biblioteca, de los laberintos, de la selva, ¿verdad? Empiezo a reírme un poco de los temas masculinos, ¿no? Bueno, y sí, yo sabía perfectamente que yo iba a ser a esta mujer de una señora decente, o sea, convencional, a la mujer que iba a ir descubriendo cada vez cosas más terribles, ¿no? Como por ejemplo, hoy día tengo la menstruación, estoy sangrando y tengo que trabajar como periodista y me enojo porque es un tabú, a nadie le puedo decir. Suponte, pasa el ministro al que voy a entrevistar y me dice ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo le digo muy bien, gracias. Me habría encantado decirle que me acababa de llegar la regla, cosas así, ¿no? Sí, entonces porque yo tomé como modelo y también la intertextualidad es muy importante. Nosotros tenemos ciertos modelos que podemos usar, nunca lo vamos a usar igual que el escritor, no va a ser plagio, sino una idea, ¿no? Entonces yo tenía muy claro esto de la estructura del Bildungsroman, que es la novela que va aprendiendo, pero por supuesto Cristina no tiene nada que ver con Wilhelm y todos los demás personajes masculinos. ¿No? Ella aprende a través de su cuerpo. Primero la necesidad sexual de tener un amante y después la necesidad cultural de encontrar una voz para sus propias experiencias, ¿no? O sea, tú caminas por la calle y lo primero que ves, suponte, son unos soldados que están así en un monumento con sus armas erectas, obviamente fálicas, porque todo lo que construye esa imaginación androcéntrica es generalmente erecta, es la forma favorita, pirámides, llámense como se llamen, y entonces encontrar su propio mundo, que es el que le entrega a Aurora, mujer de la clase proletaria. ¿Ya? Así que, bueno, si quieren leer la novela, si quieren conversar conmigo sobre la novela, ¿Cómo se llama? ahora, Más allá de las máscaras. Es una novela absolutamente feminista. La próxima vez que vaya a Chile, porque acaba de salir la 5ª edición, voy a tratar de traer ejemplares para regalarle a algunos de ustedes que se interesen, ¿verdad? Claro. Pero el problema de esa novela en realidad fue el hecho de que mis hijos estaban chicos. Y entonces yo, típica, porque realmente yo soy muy feminista, pero no tienen idea lo buena dueña de casa que soy al estilo antiguo. Entonces suponte que ya la carne al horno, etcétera, etcétera, me sentaba en la cocina, los niños mirando televisión, ¿verdad? Y entonces, ¡mamá! ¡Pablo me está molestando! ¡Mamá, quiero un vaso de leche!
Entonces es muy fragmentada. No había modo de que yo pudiera hacer una cosa. Ya, uy. Entonces, termina ahí. Puro fragmento. ¿No? Claro, las circunstancias propias son muy importantes. Pero en la también el relación. libro habla de eso, ¿verdad? O sea, esa discusión es interesante porque somos mujeres. Y yo, por ejemplo, en mi caso me puedo identificar completamente con usted. Esos son mis ensayos, esos son mis escrituras, mis cuentos, así al punto, Exacto. porque es parte de ser femenino, de ser mujer. Bueno, en mi caso. Claro. Claro, ahora, toda la mitología sobre los escritores es sobre los hombres. No tiene nada que ver con nosotras. Suponte esto que hablan del parto de la creación. No saben lo que es el parto. Realmente. Es harto diferente, ¿verdad? Pero los escritores les encanta hablar del parto de la creación. Entonces, por eso yo en una entrevista en México digo, no, nada que ver con eso. La inspiración es como la menstruación. Llega y fluye. Un poco para reírme de ello, ¿no? Pero es cierto también. Yo creo que la inspiración es como la menstruación. No sabemos cuándo ni en qué minuto preciso. Y nos preocupa cuando no llega. Exactamente. Es un poco impredecible. Esa que es tan biológica es bastante impredecible. Claro. Muy bien. Bueno, última pregunta, si alguien quiere preguntar, y ya damos paso a los textos. Yo tengo una preguntita Venga, extra, vale. pero bueno, ¿Cómo? una preguntita. ¿Usted está a favor o en contra de las novelas largas o cortas? Mira, ¿O ustedes son de diferentes tamaños? yo no, en ese sentido no tengo. Tiene diferentes... Es lo que salga.